Philip Parkhurst Quimby fue un pensador, autodidacta, inventor, investigador y experimentador incansable que basó su ciencia de sanación mediante su capacidad aguda de observación para así transmitirla en beneficio de la humanidad. Fue uno de los principales pilares de la filosofía conocida como ciencia mental o ciencia de la mente a mediados del siglo XIX, que luego se conocería con el nombre de Nuevo Pensamiento y que con el tiempo se transformaría progresivamente en un movimiento. En su juventud, la tuberculosis casi acaba con su vida y es ahí donde él comienza a indagar en las capacidades de la mente para sanar el cuerpo. Sus experimentos le permitieron analizar y razonar acerca de las causas de las enfermedades, logrando crear un método de sanación que revolucionó la época, teniendo alrededor de 12.000 pacientes en atención. Si bien Quimby no era doctor, se hablaba de él como el Dr. Quimby. Tampoco profesaba ninguna religión, pero estudiaba las escrituras sagradas cristianas, teniendo gran discrepancia con la estructura clerical y con las escuelas de medicina, por entender que sus influencias de temor impactaban negativamente en la salud de las personas, afirmando que todas las enfermedades son producto de nuestras propias creencias. Philip Parkhurst Quimby nació el 16 de febrero de 1802 en Lebanon, New Hampshire, Estados Unidos. Sus padres fueron Jonathan y Susanna Quimby, quienes tuvieron 7 hijos, siendo Philip el sexto. Philip, quien era conocido como Park por sus amigos y vecinos, poseía una mente extraordinariamente curiosa e inventiva, y su aguda observación le permitió entender los principios o leyes invisibles que rigen la vida, así como los factores que generan la enfermedad, pues él mismo comprobó por experiencia propia todas sus teorías acerca de cómo las creencias son responsables de nuestra salud o enfermedad. Poniendo en práctica todo aquello que él creía a través de prueba y error, logró alcanzar conclusiones sorprendentes, además de practicar el hipnotismo y desarrollar la clarividencia. El Dr. Quimby, como se lo conocía entonces, trató a más de 12.000 pacientes durante esos años, y sus seguidores más fervorosos fueron Julio Dresser y su esposa Netta, quienes se curaron gracias al método Quimby de sanación. Posteriormente, la pareja tendría un hijo llamado Horatio, que continuaría con el legado de Quimby, teniendo también gran participación dentro del movimiento del Nuevo Pensamiento. Cuando Quimby tenía alrededor de 2 años, sus padres emigran a Maine y se establecen en la ciudad de Belfast. De familia humilde, su padre era herrero y su madre ama de casa, costumbre muy común en la época. Debido a los escasos recursos de la familia, Philip no tuvo la oportunidad de recibir una educación formal, aunque asistió en su niñez a la escuela del pueblo, adquiriendo un breve conocimiento de las ramas rudimentarias de lo que se enseñaba en los colegios, pero su principal educación la obtuvo de manera autodidacta a través de la lectura y la observación, y según se sabe, él siempre lamentó su falta de educación. De joven aprendió el oficio de relojero y durante muchos años se dedicó a esa actividad. Otra de las actividades que realizó más tarde fue la de tomar un estilo de retrato conocido como daguerrotipo, que es lo que antecedió a lo que se conoce como fotografía. Se dice que tenía una mente muy inventiva y siempre estuvo interesado en la mecánica, la filosofía y los temas científicos, y siendo inventor a mediana edad, creó varios dispositivos en los que obtuvo cartas de patente, como por ejemplo la sierra de cadena para serrar madera, metal y mármol. Quimby era una persona que siempre discutía todo y quería pruebas en lugar de una opinión aceptada, y siempre estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que pudiera demostrarse, pero combatía con todas sus energías lo que no podía comprobarse como una verdad. En un momento determinado, Quimby enferma a causa de la tuberculosis y, ya que era una persona muy reflexiva, comienza a razonar acerca de la tisis. Él describe estos hechos alrededor de 30 años después, diciendo que estaba muy enfermo y los médicos consideraban que su salud se estaba consumiendo rápidamente,
lo que le provocó una gran depresión que incluso le produjo problemas para caminar. Ante esta situación, Quimby estuvo bajo la práctica de la alopatía durante mucho tiempo y había tomado tanto calomelato, que es un mineral formado por cloruro de mercurio, que se creía que su sistema estaba envenenado a causa de ingerir ese mineral, que hizo incluso que perdiera muchos de sus dientes. En una de sus reflexiones dice que sus síntomas eran los de cualquier tísico que creía todo lo que los médicos le habían dicho de su estado de salud. Su hígado estaba afectado, sus riñones enfermos y sus pulmones estaban casi consumidos. Estando en este estado, Quimby se ve obligado a abandonar su negocio y sin esperanzas se rinde a morir. Hay un suceso revelador para Quimby, que ya se encontraba abatido y sin fuerza siquiera para levantar su látigo, cuando volviendo a su casa en el campo y sobre su caballo, una emoción se apoderó de sus sentidos y mientras cabalgaba lo más rápido posible, subiendo y bajando colinas, logra llegar a su casa sintiéndose más fuerte que nunca. Esta experiencia, al parecer, fue la que le abrió los ojos para comenzar a indagar acerca de las causas de las enfermedades. Quimby relata que cuando comienza a hipnotizar, él mismo no se encontraba bien según la ciencia médica, pero afirma que en su investigación encontró el remedio a su enfermedad al descubrir por primera vez que la mente es materia y es capaz de ser cambiada, siendo la enfermedad un estado mental trastornado y siendo su causa la creencia. Este hallazgo que hace por experiencia propia es que había creído durante mucho tiempo, como todos los demás, en la medicina, deduciendo que la enfermedad y su cura están en nuestras creencias. En el año 1838, un caballero francés llamado Charles Poyan, un practicante ambulante que estaba recorriendo los Estados Unidos, dando conferencias y exponiendo los principios del mesmerismo, visitó Belfast y Philip Quimby se sintió profundamente atraído por lo interesante de lo que trataba. Existe una versión que dice que Quimby dejó su trabajo y viajó con el magnetizador o hipnotizador durante 2 años hasta que se convirtió en experto en el oficio del mentalismo, aunque existe otra versión que afirma que Quimby solo asistió a una conferencia y la calificó como puras patrañas. Ahora, echemos un breve vistazo a la procedencia de este método. El mesmerismo recibió su nombre de Frank Anton Mesmer, un médico, filósofo, teólogo y astrólogo alemán de mediados del año 1700, que defendió la existencia de un flujo o energía que llena el espacio y a través del cual los cuerpos pueden influirse entre sí, una fuerza que él llamó magnetismo animal. Sus experimentos consistían en estabilizar el flujo magnético de la persona a través de imanes y hielo, además de creer Mesmer en la influencia de los astros sobre el organismo humano. Sus terapias se basaban en la autosugestión mediante los estados de trance, donde por ejemplo tocaba algún instrumento como un piano o una flauta de cristal y de esa manera armonizaba el flujo de energía de la persona y esto producía, según él, la sanación. Hay que decir que uno de sus estudiantes, James Brain, comenzaría a darle forma al término hipnotismo tiempo después. Veamos ahora en qué consiste el método de curación de Frank Mesmer. La persona que va a ser magnetizada se coloca en una posición sentada, el magnetizador, en tanto, se sienta frente a él, sentado en un asiento un poco más alto, frente a su cara y sosteniéndole los pulgares, permanece en esta posición hasta que siente que se establece el mismo grado de calor entre ambos pulgares. Luego, retira las manos girándolas hacia afuera y las coloca sobre los hombros durante casi 1 minuto y deslizándolas lentamente, las lleva hacia abajo con una especie de fricción muy ligera a lo largo de los brazos hasta las extremidades de los dedos. Repite este movimiento 5 o 6 veces más, luego sube las manos hasta la cabeza, las mantiene ahí durante unos instantes y luego las va bajando pasándolas delante de la cara hasta llegar al pecho y continúa bajando lentamente hasta los pies. Este método llamó la atención de Quimby, quien inmediatamente comenzó a investigar al respecto
y cada vez que encontraba la posibilidad de poner a prueba estos experimentos, los realizaba sobre personas haciéndolos entrar en un sueño hipnótico. Durante estas pruebas se encontró con muchos fracasos, pero de vez en cuando lograba influir en algunas personas, siendo así que en una ocasión conoce a un joven de 17 años de edad llamado Lucius Burmark, con quien su prueba resultó todo un éxito, para luego realizar algunas exhibiciones asombrosas, además de llevarlo para exhibir los métodos del mesmerismo y la clarividencia. Lo que hacía Quimby era hipnotizar a este joven, que se sentaba frente a la persona afectada, y luego el joven percibía el problema de la enfermedad a través de clarividencia para así diagnosticar la medicina que necesitaba el paciente. En un principio, Quimby creía que el fenómeno de estos experimentos era el resultado del magnetismo animal y que la electricidad tenía cierta influencia. Mientras experimentaba con esta teoría, los resultados no le eran del todo satisfactorios, coligiendo que cuando las condiciones no eran las correctas, como por ejemplo durante una tormenta de truenos, sus pruebas resultaban un completo fracaso. Las pruebas que realizó fueron que se apuntaba a Lucius con el extremo afilado de un instrumento de acero, se sobresaltaba como si lo pincharan con un alfiler, pero cuando el extremo romo del objeto apuntaba hacia él, permanecía inmóvil. Una tarde, cuando Quimby había realizado algunos experimentos con excelentes resultados, descubrió que, durante ese tiempo de pruebas, había habido una fuerte tormenta eléctrica que él no notó porque estaba muy compenetrado en sus experimentos. Es aquí que comienza a investigar en profundidad el tema y descubre que, en lugar de que el sujeto fuera influenciado por las condiciones atmosféricas, eran las influencias que se daban de una mente a otra, sin que el clima influenciara en el resultado, y podía ser que el sujeto se sobresaltara simplemente apuntándolo con el dedo o usando un instrumento de acero. Cuando Quimby trataba al paciente, se sentaba frente a él, tomaba sus manos mirándolo fijamente a los ojos por un corto tiempo hasta que el sujeto entraba en el estado denominado sueño mesmérico, donde los sentidos naturales de la persona operarían o no según la voluntad de Quimby. Durante estos experimentos, la comunicación entre Quimby y Lucius se daba mentalmente, respondiendo el joven como si le hablaran en voz alta. Quimby y el joven Burmark viajaron varios años recorriendo diferentes poblados de los Estados Unidos, dando exhibiciones que atraían la atención de muchas personas y especialmente la de la prensa, ya que el fenómeno generaba controversias en la opinión pública, generando que muchos trataran a Quimby como un farsante y a sus métodos como un fraude, y frecuentemente sufría las amenazas de la multitud violenta que descreía de sus exhibiciones, argumentando que se trataban de brujería. Como el tema iba tomando notoriedad, las personas más sensatas dedicadas a la medicina comenzaron a indagar en el asunto, pidiéndole a Quimby que examinara a los enfermos, y éste, poniendo al joven Lucius en estado hipnótico, hacía que le diagnosticara la enfermedad y dijera qué medicina era necesaria para su cura. Existe una publicación de un diario personal escrito por Lucius Burmark, donde cuenta día tras día lo que iba sucediendo en los diferentes pueblos por donde pasaban haciendo sus exhibiciones, describiendo también las sanaciones que iban realizando en los pacientes, algunos con buenos resultados, otros no tanto. En esta época había muchos médicos que estaban interesados en estos métodos novedosos y practicaban ayudando complementariamente en los tratamientos de Quimby. El Dr. Willock, que acompañaba a Quimby en una de sus demostraciones, cuenta que Finnick puso a una señora en estado del sueño hipnótico en aproximadamente 10 minutos y, viendo que la señora se encontraba en ese profundo estado, procedió a extirparle un pólipo en la nariz que le impedía respirar con fluidez hace varios meses. El Dr. Willock, que realizó la extirpación en 4 o 5 minutos, describe que luego de despertarse esta señora, ella ya podía respirar con normalidad sin haber sufrido ningún dolor. Cuando Quimby ponía en estado mesmérico a Lucius,
con los ojos vendados, podía ver eventos a distancia con total exactitud, podía describir y sentir incluso olores o pensamientos de otras personas, teniendo la capacidad de sentir los órganos afectados de sus pacientes y así dar la receta del medicamento necesario, pero Lucius solo era un mediador con capacidades de clarividencia bajo las instrucciones del Dr. Quimby. Otro de los casos que cuenta el joven Burgmark en su diario personal es que Quimby curó a un hombre que no podía caminar ni hablar hace tiempo, además de hablar de otras sanaciones como molestias en las articulaciones, en el cuello, tratamientos en los dientes, dislocaciones, etc. Hay que remarcar que en los eventos que realizaban estaban muchas de las personalidades más destacadas de los pueblos, demostrando la envergadura y seriedad de lo que se estaba exhibiendo. Con el tiempo, Quimby descubre que cuando Lucius daba el diagnóstico de la enfermedad que padecían sus pacientes, en todos los casos sería idéntico a lo que creían los propios pacientes. Esto lo llevó a conjeturar que en realidad Lucius estaba leyendo la creencia u opinión en la mente del paciente en vez de tener una verdad adquirida por él mismo. Si bien en un principio Quimby creía en este método, luego de observaciones de prueba y error llega a la conclusión, y esto fue por un caso de un paciente que había sido diagnosticada con una medicina muy costosa, que Quimby le da una medicina a base de hierbas sin que la señora supiese, a manera de placebo, y al observar que la paciente comenzaba a mejorar, concluye que en realidad la curación se daba por sugestión y que la causa de la enfermedad estaba en la creencia errónea y que cambiando esa creencia la persona sanaba. Con este descubrimiento, Quimby deja por completo el mesmerismo y prescinde de la ayuda de Lucius Burgmark. De ahí en más, Quimby comenzaría a desarrollar lo que se conoce como sanación mental o curación de enfermedades a través de la mente, basándose en que la enfermedad es una creencia falsa y al corregir esa creencia la enfermedad desaparece, concluyendo que la cura para las creencias erróneas que causan enfermedades era la verdad y que la enfermedad es lo que sigue a la opinión, se compone de una mente desviada por el error y la verdad es la destrucción de esa opinión. El segundo descubrimiento que hace Quimby es que la mente no está sujeta a limitaciones de tiempo o espacio y por lo tanto existe una base para el tratamiento ausente. Esto quiere decir que el trabajo de curación se puede realizar incluso cuando el paciente y el sanador no se encuentran en el mismo lugar físico, lo que se conoce como curación a distancia. Durante toda su vida, Philip Quimby se dedicó a crear una teoría que él llamó ciencia de la verdad, que pudiera ser enseñada y practicada en beneficio de las personas que sufren. Nunca fue un hombre codicioso por adquirir riquezas y su mayor deseo era ayudar a los enfermos a encontrar soluciones a sus dolencias, sean estos ricos o pobres. Sus métodos de enseñanza no eran a través de cursos o conferencias, sino que eran a manera de conversaciones y siendo un hombre honesto y amable, se hizo de muchos amigos que lo amaban y creían en él. A medida que desarrollaba su teoría de la verdad, fue poco a poco descartando el mesmerismo hasta descartarlo por completo. Su método ahora consistía en sentarse al lado del paciente, percibir sus enfermedades y simplemente conversando con él, le explicaba las causas de sus problemas y así cambiaba la mente del paciente, desengañándolo de sus errores, estableciendo la verdad en su lugar que, si era creída por el paciente, era la cura. Por ejemplo, en casos de cojera y esguinces, manipulaba las extremidades del paciente y le frotaba la cabeza con las manos humedecidas con agua. Quimby decía que era tan difícil para el paciente creer que una mera conversación con él producía la curación, que hacía este frotamiento simplemente para que el paciente tuviera más confianza en él, pero siempre insistía en que no poseía ningún poder ni propiedades curativas diferentes de los demás y que sus manipulaciones en realidad no tenían ningún efecto sobre sus pacientes. Sobre este principio, Quimby razonó y trató a sus pacientes afirmando que la mente es materia espiritual y puede cambiarse, y que estamos hechos de verdad y error
siendo la enfermedad un error y la verdad la cura, argumentando de esta forma que la base de la ciencia de curar a los enfermos sin otros remedios es la mente. Para el año 1859, Quimby se instala en Portland tratando a los enfermos con este método, conversando extensamente con muchos de ellos y también con quienes les interesaba saber acerca de sus métodos de tratamiento. En 1865 comienza a escribir sus teorías y escribe su primer artículo titulado La mente es materia espiritual, donde explica sus descubrimientos de cómo podía cambiar la mente del paciente, produciendo así un cambio químico en el cuerpo. Durante los últimos 5 años, antes de que dejara la existencia física, Quimby estaba abarrotado de pacientes y con mucho exceso de trabajo, y aunque siempre fue un hombre fuerte, sentía el agotamiento de su abnegada dedicación hasta que finalmente, y estando en su residencia en Belfast un 16 de enero de 1866, cansado, se acostó en su cama, de la que nunca más se levantó, teniendo Quimby 64 años de edad. Hay que destacar que Quimby trató y enseñó su método de sanación brevemente a Mary Baker Eddy, quien posteriormente desarrolló una base espiritual para la curación, pero ya con su propia filosofía e iglesia, denominada ciencia cristiana. La señora Eddy también es una de las pioneras en el desarrollo del nuevo pensamiento, aunque tuvo algunas discrepancias luego de la desaparición física del Dr. Quimby con algunos discípulos de este, específicamente con los Dresser y el hijo de Quimby, George, quienes la acusaron de plagiar los métodos de Quimby, incluso llevándola ante los tribunales de la justicia durante muchos años, aunque la justicia se expidiera a favor de la señora Eddy. Algunas consideraciones para tener en cuenta son que los métodos de Quimby se basan en conclusiones científicas a partir de observación, la experimentación y el razonamiento, mientras que los de la señora Eddy se basan en conclusiones del estudio de la Biblia. La señora Eddy admite que si bien su teoría de curación se basa en las enseñanzas de Quimby, su ciencia tiene sus fundamentos en la curación por la fe y por la oración. Quimby, por su parte, produjo 10 volúmenes de manuscritos explicando sus teorías, escribió sobre Dios, religión, enfermedad, espiritismo, interpretaciones científicas de las escrituras, clarividencia, entre otros tantos temas. Además, permitió que sus manuscritos sean copiados por los interesados y que el que lo deseara hiciera las correcciones según sus propias experiencias. En sus manuscritos, Quimby describe su capacidad de sanación como una ciencia y no como un misterio, porque sabe cómo hacerlo, entendiendo que la mente es materia, siendo la enfermedad las ideas condensadas de su autor, es decir, que el individuo, al creer en opiniones respecto a posibles enfermedades, provoca por sugestión la aparición de la enfermedad, pero logrando cambiar sus creencias, logra restablecer la salud o estado natural del cuerpo. Quimby afirma en sus manuscritos que su sabiduría no es de este mundo y que esta capacidad le permite leer al paciente como a un libro, mostrándole lo falso para que pueda ver lo verdadero. Entendiendo esto, el paciente cambia de parecer y la enfermedad desaparece. Además, Quimby realiza un análisis de las creencias religiosas de las personas, argumentando que éstas no comprenden lo que profesan, siendo solo oyentes hipnotizados. Dice también que las religiones están hechas de opiniones humanos e ironiza que él nunca escuchó la opinión de Dios en dichos establecimientos y que, lejos de favorecer a los pacientes, los médicos se encargan a través de sus opiniones de propiciar las enfermedades en las personas, ya que estas opiniones provocan un cambio químico en el organismo como una semilla que crecerá hasta manifestarse, y es por eso que declara: han dado sus almas a los sacerdotes y sus cuerpos a los médicos. Expone a la ciencia de la verdad y la felicidad como objetivo de la humanidad, teniendo el individuo que realizar una batalla interna de esos dos mundos que habitan en él, siendo uno el mundo del individuo natural de opiniones y error, y siendo el otro el del individuo científico, quien reconoce una sabiduría superior.
Argumenta también que Dios no creó al individuo enfermo, sino que éste enfermó por su razonamiento falso a través de opiniones y supersticiones, declarando que la creencia de un individuo es su cielo o su infierno. Otro de sus descubrimientos es el de los sentidos, que son los que producen las impresiones, entendiendo Quimby que los sentidos no están en el cuerpo, sino que el cuerpo está en los sentidos, declarando al respecto que cuando un hombre habla de sí mismo como hombre es materia, pero cuando dice una verdad científica está fuera de la materia y hasta ahora es igual a Dios, siendo el verdadero hombre Dios o la causa primera, y para creer en el verdadero Dios es necesario conocerse a uno mismo. Por último, todo esto lo declara a través de su mirada e interpretación de las escrituras sagradas. Hay que agregar que el hijo de Quimby tenía los derechos póstumos de los manuscritos de su padre, que fueron publicados mucho tiempo después. Incluso los Dresser, sus discípulos más fieles, que continuaron con la teoría de Quimby, no tendrían acceso a dichos manuscritos. Georg Quimby, de quien tomamos la descripción de la vida de su padre, y Julius Dresser, que más tarde se convertiría en una figura importante del nuevo pensamiento, tuvieron puntos de vista diferentes a la hora de contar los métodos y al editar los manuscritos del Dr. Quimby para su publicación. E incluso el hijo de Dresser, Horatio, también tuvo dificultades para explicar ciertos aspectos de los escritos de Quimby. Si bien el Dr. Quimby tenía una naturaleza profundamente religiosa y creía que la misión de Jesús era con los enfermos, no pertenecía a ninguna iglesia o secta y condenaba enérgicamente a los sacerdotes y médicos por sus influencias de temor, y decía que son el fundamento de más miseria que todos los demás males, porque tienen un fuerte control sobre las mentes de las personas por su engaño e hipocresía. Quimby no formó instituciones porque creía en la relación directa del poder del espíritu y afirmaba que a través de la mente el individuo podía curarse.